Es en estos momentos de mi vida, cuando me encuentro más tranquilo, más equilibrado, que he hecho una mirada hacia atrás y puedo confirmar que toda mi vida, desde mi nacimiento hasta en la actualidad, ha sido totalmente planificada. Muchos no lo podemos ver porque no creemos en lo imposible. Por ahí hay una frase que dice: cuando busques la solución de un problema y no lo encuentres en lo lógico y en lo posible, entonces es hora de buscar en lo ilógico y en lo imposible, y ahí la encontrarás. Yo nací hace unas primaveras atrás en el centro de la República Mexicana, y desde mi nacimiento todo parecía indicar que mi vida iba a estar llena de sorpresas, de sobresaltos, de cosas increíbles. Para mi nacimiento a mi madre le tuvieron que practicar cesárea, y una vez terminada la operación, la regresaron a su habitación para que se repusiera y posteriormente pudiera alimentarme. Rato después, una de las enfermeras me llevó a la habitación y me dejó ahí con mi madre, nos dejó solos para que ella pudiera alimentarme con toda confianza. No habían pasado algunos minutos cuando se presentó otra enfermera. Le pedí a mi mamá que me entregara a ella para que me pudiera hacer una revisión de rutina. No sé qué le vio mi madre a esa enfermera que le causó mala espina y no quiso entregarme. La enfermera le volvió a insistir varias veces y mi madre rotundamente le dijo que no. Al parecer forcejearon un poco, ya que me platicaba mi madre que aún con la operación, con la cesárea que le habían practicado y el dolor, pues aún así me retuvo en sus brazos. Esta enfermera, al ver que no iba a lograr su propósito, lo mejor que pudo hacer es salir corriendo de la habitación. Mi madre alcanzó el timbre y llamó al personal del hospital, y pues al parecer iba a ser secuestrado por esa enfermera. Gracias a Jehová, eso no sucedió. Yo llegué a formar el cuarto hijo del matrimonio de mis padres, el menor y por ende, pues el consentido de la familia. Mi hermano mayor, el primogénito, me llevaba 21 años de diferencia. Mi segundo hermano me llevaba 11 y el tercero tan solo me lleva 2 años. Mis dos padres, que fueron magníficos padres, los mejores que he conocido, ya eran un poco mayor cuando me tuvieron. Para ese entonces mi padre ya había logrado un nivel económico medio alto, gracias a su esfuerzo, a su dedicación y a la ayuda de mi madre, ya que ellos venían desde abajo, desde lo humilde. Él empezó como la mayoría desde abajo, con pequeños trabajos, mi madre haciendo comidas para vender, para ayudarle al sostenimiento de la familia. Ellos se habían casado muy jóvenes. Mi madre tenía 15 años y mi padre 21. Y mi hermano, el mayor, llegó para celebrar los 15 años de mi mamá. Ellos habían radicado principalmente en el norte del país, pero ya para ese entonces mi padre trabajaba para grandes fábricas aquí en el centro de la República, y vivíamos acá por el área de Satélite, en el Estado de México. Mi infancia fue la etapa más feliz de mi vida, aunque en estos momentos también comparto una felicidad a la par de aquellos tiempos. Mi desarrollo en la infancia fue normal, como la de cualquier otro niño de mi edad. No la recuerdo por completo, pero sí lo más significativo que hubo en ella lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y toda la historia comienza con algo malo que me sucedió cuando tenía como 3 o 4 años. Yo era un niño muy extrovertido, muy travieso, pero eso terminó debido a un trauma que tuve, más bien un trauma que me provocaron. Me provocó una vecina, amiga de mi madre. Ahí fue cuando los primeros seres oscuros se introdujeron en mi mente. Y esto sucedió cuando fui en busca de mi hermano que estaba en la casa de los vecinos. Entré como siempre corriendo y gritándole para que nos fuéramos a comer. Entré por la cocina y ahí estaba la vecina con la sirvienta preparando la comida. Pasé por la sala y no me había dado cuenta que llevaba los zapatos llenos de lodo. Entonces, al ver la vecina que le había ensuciado la alfombra, empezó a gritar, no agrediéndome, pero sí
unos gritos muy fuertes, diciendo mi nombre en voz alta, diciendo que le había manchado la alfombra. Yo la vi muy molesta, muy desquiciada, que quitó lo extrovertido de mí y me causó llegar a ser tímido, extremadamente tímido, callado, serio, muy reservado. Y desde ahí me volví muy huraño, con ganas de siempre estar solamente con mis padres. Y yo siento que esto fue lo que abrió paso para todo lo demás que estaba por venir. En lo primero que fui afectado fue en mis preferencias sexuales, ya que tenía sueños muy raros, sueños que a mi edad era imposible de tener, sueños de entre los cuales tuve uno muy significativo, que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. En este aparecía de mi infancia, el hombre araña, y yo columpiándonos, yo atrás abrazando al hombre araña, y columpiándonos por toda la ciudad en su telaraña. En eso se metía a un callejón donde tejía una telaraña muy grande a manera de cama, y ahí teníamos relaciones sexuales. Eso fue como a los 4 o 5 años de edad, cosa que era imposible de que yo pudiera haber soñado eso, ya que en ese sentido mi mente estaba limpia, totalmente limpia. La mayor grosería que yo tenía en mi repertorio era la de decir chingado, la grosería más grande que yo pudiera mencionar. Entonces, ¿cómo iba a tener sueños eróticos, teniendo relaciones sexuales con el hombre araña, si ni siquiera sabía lo que era sexo? Algo muy malo ya había anidado en mi mente. Muchos años atrás, cuando solamente había llegado mi hermano el mayor, en uno de sus viajes mi padre, junto con un empresario con el que trabajaba, hicieron un viaje al estado de Hidalgo. Ahí este señor tenía un rancho muy grande. A mi padre le había gustado el lugar, así que decidió comprar un pequeño terreno para hacer una casa de campo y poder ir de vacaciones o de fin de semana. Conoció a gente del pueblo, hizo amistad con muchos de ellos y les dio trabajo a varios de los lugareños, incluyendo a la hija de un matrimonio que llegó a ser la nana de mi hermano. Así pasó el tiempo, llegó mi segundo hermano y la nana tuvo que irse, ya que había venido su novio a pedir la mano de ella para convertirse en su esposo, y ella se regresó al pueblo de Hidalgo. Aquí les pido que pongan atención. Esta nana va a ser pieza clave en la historia de mi vida. Después llegó el tercer integrante de la familia, mi hermano, el que me lleva 2 años de edad. Y por último llegué yo, el último integrante de la familia. Y llegué de sorpresa, porque no estaba dentro de los planes de mis padres. Hasta aquí se podría decir que todo normal. Una familia, 2 padres, 4 hermanos. Lo interesante fue lo que descubrí muchos años adelante, con lo cual todo el rompecabezas cobra sentido. Y es que 2 de esos 3 hermanos no eran mis hermanos, ellos habían sido adoptados. Las razones de su adopción las desconozco totalmente. Nunca tuve la inquietud de preguntarle a mis padres la razón por la cual habían sido adoptados. Yo me enteré por mera casualidad de la adopción de mis hermanos, cuando al leer el diario de uno de ellos, donde escribía la llegada de mi tercer hermano detalladamente. Tiempo después me enteré también de la adopción del que escribió el diario. Así que solo mi hermano el mayor y yo somos hermanos de sangre, los hijos verdaderos del matrimonio de mis padres. Aún así, mis otros 2 hermanos siempre los he visto y siempre los veré como mis hermanos de sangre, aunque sean adoptados. Cuando mis padres hablaron conmigo para revelarme el secreto de la familia, pues yo únicamente me limité a decirles que yo ya lo sabía, que lo había leído en alguna parte y que no tuvieran pendiente, que yo iba a querer a mis hermanos como si hubieran sido de sangre.
El motivo de su adopción nunca lo supe, nunca tuve la curiosidad de preguntarle a mis padres por qué los habían adoptado, de dónde venían, en fin, ningún detalle de ellos. Y nunca podré llegar a saberlo, ya que se llevaron esa información a la tumba. Mi hermano el mayor, desde muy joven, tuvo problemas de alcoholismo. Se había casado una vez, tuvo familia y se divorció. Su matrimonio fracasó. Tiempo después se volvió a casar, tuvo familia y lo mismo, su matrimonio fracasó debido a su alcoholismo. A él lo recuerdo vagamente en la casa, casi todo el tiempo se la pasaba afuera y en general convivíamos muy poco. Mi otro hermano se casó muy joven también, iba en la preparatoria cuando se casó y se fue a vivir con su esposa. Él también tuvo familia y mucho tiempo después se separaron, quedándose él con su hijo. Así que los únicos que estábamos en la casa de tiempo permanente éramos mi tercer hermano y yo, que aunque estábamos ahí, pero pues nunca nos juntábamos, éramos muy desunidos. Cada quien jalaba con sus propios amigos, aunque los hermanos de sus amigos eran los que eran mis amigos. Hasta este punto todo iba bien, más o menos bien. Fue cuando en una ocasión, al ir de vacaciones a la casa de campo de Hidalgo, cuando mi vida dio un giro de 360 grados. Ahí mi preferencia sexual se descoyuntó totalmente, y fue cuando vi a mis perros aparearse. Ahí fue cuando mi descoyuntura fue total. Algo muy malo había entrado a través de mi vista, un espíritu muy dañino, el espíritu de la homosexualidad. Fue cuando todo empezó a estructurarse en contra mía y de mi familia. Después de ese momento, y a pesar de tener escasos 6 años, toda mi mente se encauzó hacia lo sexual. No podía pensar en otra cosa más que en sexo. Ese demonio que se me había metido les facilitó mucho el control de mi mente a aquellos que conspiraban contra mi familia, aquellos que eran mis propios hermanos. Yo llegué de sorpresa a la familia, no me esperaban y no estaba dentro de sus planes que yo estuviera, así que tenían que idear algo para sacarme de la jugada. A mi hermano el mayor ya lo tenían bien controlado con su enfermedad del alcoholismo. Ahora me tocaba a mí ver cómo se deshacían de mí. En una ocasión mi madre me regañó, no recuerdo el motivo. Lo que sí recuerdo es que me enojé tanto que le dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy de la casa. Yo tenía 6 años, a los 6 años sucedió eso. Mi madre pues solamente me dio el avión, me dijo que sí, que me fuera. Así que subí a mi recámara, tomé mi mochila de la escuela y empaqué mi ropa. Curiosamente después pude ver que había empacado puros calzones. Así que me dirigí a la puerta, abrí y cerré con fuerza. Yo iba decidido a irme. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe, ya que el regaño no ameritaba que yo hiciera tanto drama, ni mucho menos que quisiera irme de la casa. Ya había avanzado bastante el camino, ya iba pues a gran distancia de mi casa. Por fortuna mi hermano el mayor había llegado a la casa
y me había buscado. Al no encontrarme, le preguntó a mi madre que dónde estaba yo. Entonces ambos salieron a buscarme y me encontraron. Gracias a Dios me encontraron. Me trajeron a la casa. Eso sí, ahora sí recibí unas buenas nalgadas de parte de mi madre. Pero no iban a acabar ahí las cosas, ahí apenas iban empezando. En una ocasión salimos de viaje, mis 3 hermanos iban en la parte trasera del auto y mis padres y yo en la parte delantera. Yo iba sobre las piernas de mi madre. En eso noté que uno de mis hermanos me miraba fijamente con una mirada como de envidia, entre envidia y odio. Volteé para ver su mirada y la cambió totalmente. Yo volteé mi mirada hacia adelante y empezaba a andar el auto, cuando de repente algo en mi mente entró, y era la idea de que mi propia madre iba a violarme estando entre sus piernas, cosa que me incomodaba demasiado y no podía decir nada. Y así fuimos todo el viaje. Yo me quería sentar en el piso del auto y pues no cabía. Mi madre me jalaba hacia sus piernas y yo sentía de verdad terrible, horrible. Así duró el viaje, todo el viaje, hasta que llegamos al destino. Ahí era cuando empezaban a controlarme mentalmente estos 2 hermanos. Bueno, no tanto los 2, porque uno era tan solo 2 años mayor que yo, sino el segundo, perdón. El segundo era el que me lleva 11 años. Ese sí ya tenía la capacidad de usar su mente para introducirse a la mía y crearme ideas muy espeluznantes, muy escabrosas. Mi primer viaje astral. Tuve mi primer viaje astral involuntario. Pude salir de mi cuerpo y dirigirme a un paraje en el campo, donde observé todas las cosas que estaban sobre la carretera que llevaba a un pueblito. Un pueblo que no conocía ni su nombre, ni dónde era, nada sobre ese pueblo. Pude ver cabañas, pude ver caballos, ovejas, ganado, puentes, rejas, o sea, todo lo que pasabas por el camino. Esto fue cuando una vez llegué del dentista todo estresado, todo cansado. Me fui a mi recámara, me recosté y entre dormido y despierto me encontré volando sobre una carretera que era que estaba en el campo. Ahí pude ver todas las cosas que les digo. Y al final del camino tomé hacia el bosque, me dirigí hacia el bosque. Ahí de repente me introduje dentro de un conejo y ya formaba yo parte de ese conejo, el cual al sentirme y al tomar yo el control también, nos metimos en su madriguera. Y al momento de entrar en la oscuridad, ¡pum!, regresé a mi cuerpo inmediatamente. Curiosamente, al día siguiente, mis padres nos dijeron que íbamos a salir de paseo. Íbamos a ir hacia un lugar que nunca habíamos ido, que era en el campo. Pues nos subimos al auto, pues enfilamos a las afueras de la ciudad. Y curiosamente
precisamente era esa la carretera en la que yo había estado el día anterior en ese viaje astral. Entonces, y decidí de comentarles a mis padres lo que me había sucedido, cosa que no me creyeron. Pero cuando yo les dije todo lo que íbamos a ir pasando por el camino, entonces se quedaron muy sorprendidos, porque exactamente lo que yo les decía antes de que llegáramos a ese lugar, íbamos a ir pasando, ahí estaban esas cosas. Estaba una casa, estaban las vacas, estaban los borregos, los puentes, exactamente en el lugar donde yo les había dicho con anterioridad. Todo iba en aumento poco a poco, lentamente, en lo que fue mi niñez. Recuerdo cuando pasábamos, después de que mi mamá nos traía de la escuela, pasábamos por un cementerio. El cementerio estaba bardeado y era muy largo, muy grande. Entonces, mientras pasábamos por la calle, en el auto, mi hermano, el tercero, el que me sigue, se asomaba por la ventanilla del coche y empezaba a saludar, como si alguien estuviera trepado en las bardas, a saludar, a reír, a gritarles. Y mi madre le preguntaba qué veía, y mi hermano decía: mira los niños que están ahí. Y pues no había nada. Tiempo después, mucho tiempo después, pues pude lograr saber que esas personas que ven muertos no son nada buenos. Inclusive llegan a ser catalogados como los peores. Demonios disfrazados de niños. Un cambio se estaba produciendo en mi hermano, que se hizo más notorio cuando fuimos en una ocasión a un restaurante que estaba cerca de la casa, el cual jamás habíamos ido, y decidimos visitarlo en esa ocasión. Llegamos, pedimos el menú, pedimos lo que íbamos a comer. En eso mi hermano sintió ganas de ir al baño. Y es una de las cosas que cuando se me graba algo es porque tiene un significado especial. Mi hermano fue al baño y lo acompañó mi mamá. Y de regreso traía una cara muy curiosa, muy singular, que le preguntamos mi padre y yo que qué traía. Y mi madre pues solo atinó a decir que le había dado un aire colado. De ahí mi hermano se empezó a portar conmigo muy cortantemente, muy mala onda. Cuando íbamos a la escuela pues solía pegarme, a tal grado de que me defendieran mis compañeras mujeres, le pegaban a él porque él me golpeaba. Nunca quería llevarme con sus amigos, aunque sus amigos llevaban a sus hermanos, que eran mis amigos. Nunca quería llevarme, nunca quería estar conmigo. Me hacía bromas muy pesadas, en fin, fue cambiando poco a poco.
Y mi mente pues se iba descoyuntando cada vez más y más y más. A veces tenía fantasías sexuales con animales, con perros. Fantasías que estaban solo en mi mente y pues que jamás me atreví a contárselo a mis. En la casa del Estado de México solo vivimos hasta que yo tuve más o menos 8 años. Ahí no fue tan pesado, no fue tan pesado el ambiente. Lo más que se pudo observar ahí fue una mujer subiendo por las escaleras de la casa y metiéndose en una de las recámaras, y eso lo vio mi hermano. Aunque en general ellos habían vivido experiencias muy fuertes en el norte del país, cuando vivían por allá, cuando solamente estaban mis dos hermanos mayores. Allá les pasaban cosas muy extrañas. Pues esto es en general lo que sucedió mientras vivíamos en la casa del Estado de México. De ahí nos mudamos al estado de Hidalgo, pero eso se lo relataré en el siguiente video. Ahí sí ya las cosas empezaron a ponerse un poco más difíciles para la familia.